Hola a todos. Bueno, quiero compartir con ustedes algunas actividades que realizamos el día martes 13 de junio en la clase que se corresponde con el tema de citas y bibliografía. Es la clase número 10. Bueno, en primer lugar trabajamos a partir de un texto que consideramos polifónico. Este concepto tiene que ver con que en un texto académico nunca aparece solo una voz, que sería la voz del enunciador, sino que está poblado de otras voces que son precisamente las voces de aquellos autores que quien escribe el texto cita de diferentes maneras para poder enriquecer su propio texto con vistas a refutar ideas o con vistas a sostener ideas también. Bien, luego trabajamos con otro texto donde yo les marqué aquí las citas estrictamente mencionadas en el texto, se las marqué en verde para que las puedan identificar con claridad. Conversamos acerca de cuáles son las funciones de estas citas, para qué la autora las utiliza, y también definimos, por supuesto, que se trata de otro texto con carácter polifónico también. Continuando con nuestro trabajo de citas, trabajamos en ordenar diferentes listas con datos de citas para poder identificar de qué manera nosotros tenemos precisamente que listar nuestra bibliografía de consulta al final del trabajo, ¿sí? En particular, yo les fui marcando en rojo, les fui resolviendo en rojo algunas de estas actividades para que ustedes puedan orientarse respecto de cómo organizar este trabajo. Bien, tenemos aquí otros textos donde yo también les pido que reelaboren esos textos y que puedan citarlos en un texto propio. Tienen ustedes aquí todos los datos de las citas. Tenemos un texto de Inés Dassel y a continuación dos textos muy cortitos más donde aparecen todos los datos de los diferentes textos, de dónde fueron tomados, los autores, en qué año, para que ustedes puedan trabajar al respecto. En este caso se trata de textos que son artículos de una revista, no son libros. Bien, la última parte del trabajo tenía que ver con organizarnos a partir de lo que se llama índice, un paratexto muy importante en particular para los lectores. Bien, aquí lo que había para trabajar era algunos aspectos de ese índice, cómo organizarlo y finalmente considerar cuál es su función. De todos modos, esto es un paneo muy rápido que yo hago a partir de los ejercicios que estuvimos realizando, pero me interesa en particular que podamos identificar en un trabajo final integrador ya hecho de qué manera se trabajó con este tema de las citas. Entonces voy a comentarles un poquitito de qué forma trabajamos aquí las citas. Este trabajo integrador, fíjense que tenemos aquí, bueno, es un trabajo mío, les pido perdón por el atrevimiento, pero creo que me pareció que podría ser para ustedes, las podría ayudar en cuanto a poder tomar algunos ejemplos. Tiene una portada, tiene un índice, yo me quería detener aquí, precisamente para que puedan identificar de qué manera podemos organizar el índice. Como les decía recién, se trata de un paratexto que es muy importante en particular para el lector, porque le permite organizar un recorrido de lectura y porque además, por supuesto, organiza el propio trabajo, en la medida que nosotros somos escritores y estamos desarrollando nuestra actividad. Fíjense que acá les comento algo que ya les había dicho en su oportunidad. No se trata de ponerle el nombre siempre a las partes del trabajo que tienen, ¿no? Introducción, desarrollo final, sino que lo que hacemos es tal vez darle una pequeña vuelta de tuerca y mencionar también otras cuestiones. En este caso particular, este índice tiene varias partes, el trabajo tiene varias partes que están identificadas aquí, y cada una de esas partes también tiene una pequeña descripción que puede ser útil esa descripción al lector. Voy a hacer yo un paneo muy rápido del trabajo para que puedan ir mirando algunos aspectos en particular de él. Bueno, este trabajo, como es extenso, tiene un epígrafe. Aquí lo que les remarco es, además del título, un subtítulo.
van apareciendo también mencionados las partes del trabajo. El subtítulo siempre debe atender, por supuesto, a aclararle cuestiones al lector. Acá tenemos una primera nota al pie, que también es uno de los ejercicios que realizamos en el práctico, ¿no? Había que trabajar con las notas al pie. Bueno, las notas al pie, como ustedes saben, generalmente se utilizan para aclarar cuestiones. En este caso, lo que vamos a hacer en esta primera nota al pie es aclarar el concepto de literatura, pero no se trata de aclarar ese concepto en relación a su definición normal y natural, digamos, la definición que más se conoce, sino que aquí vamos a hablar de un aspecto en particular de la literatura. Entonces, esto que yo creo necesario aclararle al lector, lo puedo colocar como una nota al pie. Yo definí que es importante aclararle al lector a qué me refiero cuando menciono en este caso y en esta parte de mi trabajo la palabra literatura. Y aquí lo explico. La literatura, en este caso, el término literatura lo empleo para designar a todo un sistema de letras de tango, que precisamente el trabajo se trata de eso. No estoy hablando de la literatura en general, sino de ese aspecto de la literatura. Necesité, en ese caso, incluir una nota al pie para poder hacer aclaraciones al lector. Aquí tenemos otro caso. La expresión homo sacer. Eso es una expresión que está en cursiva, como se habrán dado cuenta, es una expresión del latín, por lo tanto la vamos a colocar en esa letra diferenciada. Y aquí en este caso tenemos una segunda nota al pie y yo precisamente hago la aclaración de por qué tomé esa idea, de dónde viene esa idea, qué significa y por qué aparece en el trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de cita extensa. Se trata de una cita de más de 3 renglones y fíjense cómo ya tenemos marcas visuales que nos permiten identificar esta cita extensa al interior del trabajo. Tenemos un interlineado mucho más importante entre el principio y el final de la cita. El margen es diferente también. El tamaño de la letra también es distinto, porque si aquí estamos trabajando, por ejemplo, con una letra en 12, un Arial, un Times, acá tenemos una letra en 10. Y por supuesto tenemos también la cita, el autor del texto, el año de publicación de ese texto y la página de la cual se extrajo esa expresión o esa frase. Bueno, hay muchas citas extensas en este trabajo, también hay citas cortas, vamos a ir ahora por una cita corta. Acá tenemos un ejemplo. Primero se menciona a la autora, entonces no es necesario, si ya mencioné a la autora de la cita en el principio de la oración, mencionarla en el final. Ya lo digo acá, Rolena Adorno será la autora de esta cita. Las marcas gráficas, ¿no? Voy a incorporarla de esta manera. Rolena Adorno sostiene al respecto y voy a colocar la cita textual. Es una cita que va entrecomillada, que tiene menos de 3 renglones, una cita corta, y la voy a involucrar al interior de mi trabajo a partir de los siguientes datos. Ya tengo el dato de la autora y al final de la cita voy a colocar el año de publicación de este trabajo, de este artículo de Adorno y la página, ¿sí? Eso siempre tenemos que hacerlo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos que citar los títulos de los libros. Este título de este libro que se está citando aquí está en cursiva, ¿sí? Aparece el año de publicación del libro y está en cursiva. Muy bien. Algunos otros aspectos que me interesaba destacar de la cita o de cómo realizar las citas bibliográficas. Bien. Tenemos por aquí también más notas al pie, por supuesto, más citas cortas y extensas que se involucran en el trabajo, como ya hemos visto. Aquí, bueno, se usaron también textos poéticos, con lo cual también se trabaja la cita de una manera particular. Nuevamente acá les doy otro ejemplo de cómo se puede involucrar en el texto una cita corta. Aquí en este caso se trata de expresiones muy cortitas de un autor determinado y las involucramos en nuestro texto, siempre entrecomilladas. Y por supuesto aparecen aquí también el nombre del autor del texto mencionado y luego mencionamos lo que me falta de la cita, que sería el año de publicación de ese texto y
la página en particular. Acá tenemos ejemplos que tienen que ver con eso. Si continuamos, lo que vemos aquí son también más citas extensas, más citas cortas, siempre trabajando en el mismo sentido, a partir de la normativa. Dijimos que la normativa debemos consultarla constantemente porque cambia, puede sufrir pequeñas variaciones. También recordemos que es lo que nos permite organizar bien, de manera formal, nuestro trabajo. Entonces es necesario todo el tiempo recurrir a ellas. Bien, y aquí vamos a ver, a medida que vamos revisando el trabajo, sabemos que el trabajo de revisión también es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, otra forma de organizar notas al pie. En este caso, la nota al pie tiene que ver con explicar una idea, no una palabra en particular, sino explicar toda una idea, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que quiero explicar es una idea en la cual estoy comparando dos cosas, ¿sí? Cómo un personaje de una novela circula en una ciudad determinada, y de la misma manera digo cómo el tango circula en una ciudad como Buenos Aires. Entonces le ponemos una nota al pie, que como ustedes ya saben va a tener el número que corresponde de acuerdo a las anteriores que se hayan hecho, y voy a explicar, a darle las explicaciones correspondientes al lector respecto de por qué estoy involucrando esa nota al pie. Como esas notas también hay más, tenemos otros ejemplos. Y finalmente vamos a ir viendo también de qué manera estos textos acompañan también, en este caso se utilizan para sostener la idea, la tesis que este trabajo va a intentar demostrar. Vamos a ver si creo que les había hecho algunas marcas más en el trabajo para que podamos identificar algunos otros aspectos de este texto, la importancia que tiene la cita bibliográfica al interior de cualquier trabajo académico. Y es importante que revisemos todo el tiempo. Fíjense, bueno, aquí yo no lo marqué, pero me interesa que observemos la conclusión. Observaciones finales. Ese es el nombre de mi conclusión. Ya no le digo conclusión a secas, sino que voy a involucrar una frase un poquitito más elaborada. Bien, ahí ya terminamos con el trabajo. Y tengo aquí la lista de bibliografía de consulta. En este caso, como se trata de un trabajo donde se utilizó la literatura, tenemos un aspecto que es el corpus, que en el caso de ustedes no será necesario involucrar, excepción hecha que hayan trabajado con algún cuento, por ejemplo. Y la lista de bibliografía, ¿sí? Por supuesto, siempre ordenada de manera alfabética, tomando como primer dato de la cita el apellido del autor del texto. Y en el caso de que el texto no tiene autor, se coloca SA, que en ese caso estamos informando que el texto no tiene autor. Así es que, bueno, yo espero que les haya servido un poquitito este video, que lo puedan emplear para poder organizar mejor las citas con vistas a la entrega del trabajo. Recuerden que el trabajo se entrega el día 27 de junio. Espero ansiosamente esos trabajos. Les deseo muchos éxitos y nos vemos en la próxima.